Bueno, gente, buenas noches. Hoy vamos a hablar, a comentar, a pensar un poco sobre la noción, la idea de epistemología de las ciencias sociales. Un poco dar vueltas en torno a qué es la epistemología de las ciencias sociales. Por supuesto, esta clase también va a estar conectada con las anteriores. Y les remarco, como siempre, recuerden que esta clase funciona como una suerte de tutoría, de modo tal de que ustedes después puedan rendir el examen cuando se termine este curso. Recuerden que siempre en una materia tan teórica como es la epistemología, la, la fuente principal del conocimiento y de referencia no son estas clases ni los PowerPoints, sino eh, los libros, la bibliografía de la materia. Como ya les he dicho, la bibliografía de la materia está subida en el grupo de Facebook. Hoy particularmente vamos a trabajar sobre un libro de metodología de las ciencias sociales. Vamos a hablar un poco entre la relación entre metodología y epistemología muy sintéticamente. Bueno, los libros están subidos ahí. Yo después les paso una referencia concreta de qué textos son en el mismo texto de la clase en el campus virtual. Bueno, muy bien, voy a compartir la presentación que preparé para hoy. Bueno, perfecto. Como les decía, la clase de hoy, el encuentro de hoy, va a estar referido a la epistemología de las ciencias sociales. Eh, Volviéndonos un poquitito para atrás, vamos a decir que ustedes saben que hemos estado hablando un poco de en qué consiste la epistemología y un poco a qué se dedica, en qué consiste. Hemos hablado de los distintos ámbitos en los que la epistemología trabaja, pero no hemos marcado una fecha de comienzo de la epistemología. Esto es así, como dijimos en clases anteriores, en primer lugar porque la epistemología tiene una historia o tiene un antecedente en distintas corrientes de la filosofía clásica y trabajos posteriores de la filosofía. En segundo lugar, porque tiene como una suerte de origen común con lo que se llaman las teorías del conocimiento o la filosofía del conocimiento, ¿no? Que es un poco esta pregunta que se hacían algunos pensadores, algunos filósofos, sobre qué es conocer y si es posible o no conocer. Ustedes saben, además, en general que bueno, hay toda una rama de la filosofía que tiene muchos desarrollos actuales, que es el escepticismo, como una corriente de la filosofía, bueno, ¿no? Que en principio tienen el principio de duda en relación a la verdad, en relación a la existencia, en relación a las cosas que existen o no. Bien, pero la epistemología, les decíamos antes que es una disciplina, es decir, hay gente que se dedica a eso, hay epistemólogos, gente que se dedica al trabajo epistemológico, ¿no? Específicamente, ¿no? Es decir, funcionan como profesionales de una determinada disciplina, ¿no? La disciplina está en esa zona gris entre el campo de conocimiento de la filosofía y de la ciencia, pero si decimos que la ciencia, tal cual nosotros la conocemos, ya sea las ciencias sociales o las ciencias naturales, ¿no? Son fenómenos sociales y educativos y del conocimiento de la modernidad, digamos, ¿no? La ciencia se constituye como tal, ¿no? Como un sistema formalizado de conocimiento, sistemático, que tiene una red, un conjunto de instituciones
que se dedican a su producción, que son básicamente en principio las universidades, pero también hay muchas otras instituciones que participan en la creación del conocimiento científico, constituye un fenómeno de la modernidad, es decir, de la sociedad que nosotros habitamos actualmente, la sociedad de la cual nosotros formamos parte. Entonces, en algún determinado momento de la historia reciente, ¿no? Podemos decir, si pensamos en toda la historia de la humanidad, la epistemología se constituye como una disciplina moderna, digamos, ¿no? Y eso sucede a principios del siglo XX, ¿no? Hay autores que sitúan este momento a principios del siglo XX, principios mediados del siglo XX, gracias al trabajo de un conjunto de pensadores que se conoce como el Círculo de Viena, ¿no? Esto es una fecha que sería en 1927 en la capital austríaca. ¿Por qué? Bueno, porque este grupo de pensadores empezaron a dedicarse sistemáticamente y a producir textos, ¿no?, que tenían que ver con la epistemología. Es decir, una pregunta que estructuraba, que funcionaba como eje de sus reflexiones, que era: ¿qué es el conocimiento científico? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se produce? ¿Y qué no es conocimiento científico, ¿no? En su mayoría estos pensadores eran, además de filósofos, además de pensadores, eran a su vez físicos y matemáticos, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, tanto la física y la matemática son dos disciplinas, dos ramas del conocimiento científico que están en el corazón de las ciencias naturales, ¿no? Son como las disciplinas madre de las ciencias naturales, ¿no? Eh, por supuesto, conjuntamente con la química también, la astronomía. Entonces, esto digamos, la epistemología como disciplina surge como una epistemología de las ciencias naturales, porque eran las ciencias naturales, ¿no?, dentro del grupo, ¿no?, de las ciencias naturales, a lo que se dedicaban estas personas, ¿no? Y las ciencias naturales tenían, además por ese momento histórico que se estaba viviendo, digamos, estaban dominadas por una corriente de pensamiento y una escuela filosófica que es el positivismo, ¿no? Por lo tanto, estos pensadores eran eminentemente positivistas, ¿no? Entonces, como conclusión, decimos que la epistemología como disciplina moderna, ¿no?, que empieza a formar parte del conjunto de disciplinas científicas modernas, ¿no?, comienza como una epistemología de las ciencias sociales, ¿no?, y tiene un marcado carácter positivista, ¿no? ¿Qué es el positivismo? El positivismo esta es una noción muy importante para que ustedes comprendan, porque no solo que hay escuelas positivistas en todas las ciencias sociales, ¿no?, sino, y particularmente en educación, el positivismo tuvo mucha influencia en la creación de los sistemas educativos, ¿no?, que surgen también a su vez en un momento histórico donde había un predominio del positivismo, y ya vamos a ver después, rápido, muy sintéticamente, qué reacciones generó esto. El positivismo, digamos, en una definición bien específica, es una teoría filosófica, ¿no? Es una corriente, una teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos, ¿no? Decir positivista, los positivistas son empiristas, ¿no? Ustedes saben que cuando uno habla del mundo empírico, ¿no?, habla del mundo empírico, se refiere al mundo que se puede experimentar. De ahí viene la palabra empiria, ¿no? El mundo que se puede experimentar.
¿cómo se puede experimentar? ¿No? Se puede percibir a través de los sentidos. De los sentidos, es decir, de la vista, del olfato, del oído y del tacto, ¿no? Y del gusto, ¿no? Entonces, ese es un poco, y el positivismo plantea que el único conocimiento básico, el conocimiento verdadero, y en ese caso el científico, el único conocimiento válido desde el punto de vista científico, es el conocimiento que se puede comprobar y que se puede experimentar a través de los sentidos, ¿no? El positivismo surge en un momento histórico diferenciándose, y un poco también eso marca el origen de la ciencia, del conocimiento científico, diferenciándose de la especulación filosófica metafísica, ¿no? ¿No? Las preguntas por la existencia, por el ser, ¿no? Todo eso lo que metafísica significa que está más arriba del mundo físico entendiendo el mundo que se puede tocar, ¿no? Que se puede percibir, ¿no? El mundo real, digamos, entre comillas, ¿no? Eh, entonces, es un poco el origen del positivismo bueno, acá hay otra definición, el positivismo deriva del empirismo, perdón, y de la epistemología que surge a inicios del siglo XIX de la mano de pensadores como Henri Saint-Simon, Auguste Comte y John Stuart Mill. Son tres pensadores que a su vez también están un poco en el origen de la sociología, ¿no? Era Comte, por ejemplo, un pensador francés que decía que la sociología tenía que tener una característica o tenía que lograr ser similar a, a lo que él llamaba una física social, es decir, en toda la potencia que tenía la cantidad enorme de descubrimientos científicos que se hacían en la época, Comte pensaba que podían llegar a encontrarse leyes, igual que las leyes físicas, que permitieran comprender el comportamiento humano, ¿no? Todo el comportamiento humano. Eh, en este caso, Auguste Comte, él también consideraba que tenía una mirada un pensamiento evolucionista, a su vez del pensamiento y del conocimiento humano, y a su vez llevado esto a cómo las sociedades se constituían, ¿no? Y él pensaba que en los estadios del pensamiento humano un estadio anterior, o un estadio anterior al positivismo, que era el pensamiento metafísico, ¿no? En ese caso, por ejemplo, las ideas que intentan justificar la existencia de Dios, ¿no? Eso es parte del mundo metafísico. ¿Por qué? Porque para Comte, como para muchos otros, Dios no se puede experimentar la existencia de Dios con los sentidos, ¿no? Bien, como decía, el rasgo común que caracteriza a todos estos pensadores es la aceptación o la creencia de que el conocimiento científico es la única forma legítima y real, ¿no? De conocer el mundo, ¿no? Y ahí hay un rechazo o una oposición a esta rama de la filosofía llamada metafísica, y se la acusa en todo caso de pseudociencia, ¿no? Bueno, esa visión original del positivismo, por supuesto que con el paso del tiempo está recontra superada, y ese positivismo radical de estos pensadores, bueno, no se sostuvo mucho en el tiempo, ¿no? Pero, vuelvo a decir, en los orígenes de la epistemología y de esta especulación, de esta idea de qué es ciencia y qué no, cuando la epistemología se constituye como una disciplina a la que moderna, ¿no? Con todas las características de estas disciplinas científicas modernas, bueno, comienza la epistemología como una ciencia, como una epistemología de las ciencias naturales. A su vez, en el devenir histórico, la ciencia en sí, como un fenómeno moderno, comienza como ciencias naturales, digamos, ¿no?
Bueno, otra definición más, de distintas definiciones le he pegado ahí de positivismo, para poder entender un poco qué es esto. Y ya van a ver por qué es importante entender este comienzo positivista de la epistemología. Decimos en esta definición que estas corrientes, ¿no?, filosóficas, de pensamiento, científicas, tienen como características diferenciadoras la defensa de un monismo metodológico, quiere decir, que adhieren a la idea de que en esto de que el conocimiento científico es el conocimiento que se logra a través de el uso y a través de la aplicación del método científico. Metodológicamente solamente hay un método científico, ¿no? Y sostienen esta idea de que, digamos, todo lo que no sea, todo el conocimiento que no sea obtenido por este método científico único para todas las ciencias, ¿no?, no es conocimiento científico y es pseudociencia. Eh, Planteaban que la explicación científica ha de tener la misma forma en cualquier ciencia, si es que se aspira a hacer ciencia, ¿no? Eh, Específicamente, el método de estudio de las ciencias físico-naturales. A su vez, el objetivo del conocimiento para el positivismo es explicar causalmente los fenómenos por medio de leyes generales y universales, ¿no? Eh, Todas las leyes de la física, por eso se llaman leyes, ¿no?, reúnen estas características, ¿no? Por ejemplo, la ley más, una ley física que todos experimentamos cotidianamente es la ley de gravitación universal, ¿no? Fíjense el nombre que tiene, ley de gravitación universal. Es una ley física que plantea, ¿no?, la existencia de una fuerza de atracción entre todos los cuerpos que tienen masa en el universo, ¿no? Y entonces, la ley dice, la ley de atracción universal, que es que todos los cuerpos que tienen masa se atraen con una fuerza que es proporcional a la masa de esos cuerpos, e inversamente proporcional a la distancia que los separa, ¿no? Quiere decir esto que nosotros, por ejemplo, sentimos esta atracción por la Tierra nos atrae, nosotros atraemos a la Tierra, nada más que la Tierra no se da cuenta, porque tenemos una masa ínfima al lado de la Tierra, pero si nosotros llegamos a un punto de distancia lejano, tan suficientemente lejano de la Tierra, entonces la Tierra deja de atraernos, ¿no? Deja de atraernos. Porque o nos atrae con una fuerza gravitacional tan pequeña que no tiene impacto en nuestro movimiento, digamos, ¿no? Bueno, esto es una ley que además tiene por debajo de su formulación una fórmula matemática, ¿no?, que es bastante simple, y entonces la pretensión de estos epistemólogos era que todo el contenido, todo el conocimiento científico pudiera tener estas, esta, esta, eh, estas características. Ahí, en el caso del ejemplo de la ley de gravitación universal, tenemos una causa y un efecto, ¿no? La causa es que existe una ley de atracción. El efecto es la fuerza de atracción, ¿no? Bueno, eh, eh, en ese caso, digamos, ¿no?, en ese momento de la historia, prima una forma de razón, la idea de la razón, el hombre racional, ¿no? Un tipo de razonamiento que es de racionalidad, que él le llama racionalidad instrumental, ¿no? O sea, esto a su vez está en la base de toda la modernidad y la base del desarrollo de la industrialización, etcétera, etcétera, ¿no? La forma que tienen de conocer es inductiva, despreciando la creación de teorías a partir de principios que no han sido percibidos objetivamente. O sea, yo les menciono la ley de gravitación universal porque seguramente en algún lado han visto esta anécdota o este mito que dicen que esta ley se le ocurre a Isaac Newton, ¿no?, que era un científico inglés, un filósofo y científico inglés, mientras estaba debajo de un árbol descansando,
y se le cae una manzana en la cabeza, ¿no? Entonces el tipo se empieza a preguntar por qué se me cayó una manzana en la cabeza, ¿no? O sea, el tipo, a partir de mirar distintos fenómenos que tenían que ver con esta situación de caída de los cuerpos, el tipo induce, ¿no? A partir de una experiencia real, ¿no? Yo veo la manzana me cayó en la cabeza, digamos, ¿no? Induce una teoría, que es una ley que después se comprueba empíricamente, ¿no? Bien, pasamos entonces a las ciencias sociales y hacemos esta pregunta. ¿Existe la epistemología de las ciencias sociales? Y la primera respuesta es que existe, pero no podemos decir que a esta altura del partido, después de tanto trabajo epistemológico sobre las ciencias sociales, que la respuesta esté cerrada, digamos, ¿no? Ha habido muchos trabajos, pero no podemos decir que exista una única epistemología o que el cuerpo de conocimiento de la epistemología de las ciencias sociales esté cerrado, ¿no? Ustedes seguramente ya lo empiezan a percibir a partir de su trayectoria en una carrera de ciencias sociales como esta, que sigue habiendo una serie de disputas, de controversias y de tensiones dentro del mundo teórico de las ciencias sociales, ¿no? Y por lo tanto estas tensiones tienen repercusión en un plano epistemológico. Eh, ¿Existe la epistemología de las ciencias sociales? Bueno, podemos empezar a avanzar a creer que sí existe si nosotros empezamos a hacernos preguntas sobre la naturaleza, y le pongo entre comillas, ¿no? Porque no hay nada de natural, ¿no? La naturaleza de los fenómenos sociales, ¿no? Es decir, en qué consisten los fenómenos sociales, qué características tienen, ¿no? Los fenómenos sociales en general como objeto de todas las disciplinas que nosotros llamamos ciencias sociales, ¿no? Ya sea que provengan, que sean objetos, digamos, o fenómenos sociales históricos, fenómenos sociales económicos, fenómenos sociales antropológicos, fenómenos sociales políticos, ¿no? Eh, los fenómenos sociales, los objetos sociales, se presentan con cierta regularidad y por lo tanto es posible estudiarlos, ¿no? Y conocer algo de ellos. ¿Qué quiero decir? Esta es la condición para que se pueda producir conocimiento sobre un determinado objeto. Tiene que darse una regularidad, ¿no? Es decir, si yo voy a hablar sobre el fenómeno educativo o sobre por ejemplo, no sé, las formas del poder en la democracia, ¿no? Para tomar un ejemplo de la ciencia política, eh, hay ciertas expresiones y formas que el poder va a tomar en la sociedad que uno puede decir que tienen cierta forma de regularidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los fenómenos sociales no son aleatorios, no ocurren meramente por la presencia del azar. ¿No? Es decir, hoy ocurren, mañana no ocurren. Así como los fenómenos físicos no son aleatorios, son regulares. La diferencia está en el tipo de regularidad que está por debajo o que es inherente a los fenómenos sociales o a los fenómenos naturales. ¿Eh? Siempre que nosotros soltemos un cuerpo que tiene masa, ¿no? A una distancia de la Tierra, el objeto va a caer hacia la Tierra, ¿no? Mientras haya fuerza gravitacional. Ahora, no podemos decir que los fenómenos de poder en una democracia toman la misma forma, ¿no? Es decir, no se puede establecer una ley, ¿no? Una ley que describa con total precisión y que por lo tanto permita predecir con exactitud, ¿no? Los fenómenos sociales, como se pueden hacer los fenómenos del mundo natural y los fenómenos matemáticos. Entonces, las ciencias sociales son eh, esencialmente distintas a las ciencias naturales porque su objeto es distinto, ¿no? Previo a la discusión epistemológica hay una discusión
o hay un posicionamiento, un planteo ontológico, ¿no? La ontología es la disciplina o el área del pensamiento y de la filosofía que, que piensa, eh, que razona, ¿no? Y que analiza el problema de los entes, de la entidad, ¿no? ¿Cuál es la entidad que tienen los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, la respuesta es una entidad, existen los fenómenos sociales como tal, por lo tanto es posible tener un objeto científico, un objeto de una disciplina científica, que le da su sentido, que le da su razón de ser. Existen los fenómenos sociales, existen, pero tienen una característica que tiene que ver con esto que yo mencionaba de la regularidad, inherentemente, esencialmente, fundamentalmente distinta a la de los fenómenos físicos, ¿no? A los fenómenos del mundo natural, ¿no? Entonces, si el objeto de estudio es distinto, es esencialmente distinto, entonces las ciencias van a ser distintas, ¿no? Y el modo de conocer ese objeto necesariamente va a ser distinto, ¿no? Entonces acá se zanja esa discusión, ¿no? Porque ya con el paso del tiempo, con el desarrollo del conocimiento científico de las ciencias sociales, ya podemos saber que los objetos sociales, los fenómenos sociales, no son iguales a los del mundo natural, ¿no? Una vez que esa respuesta esa pregunta de si existe la epistemología y las ciencias sociales, es decir, sí existe porque existen las ciencias sociales, y existen las ciencias sociales porque existen los fenómenos sociales, es decir, fenómenos que se presentan en el mundo social con cierta regularidad que hace posible su estudio, su análisis, su comprensión, su explicación, ¿no? Eh, eh, entonces, ya una vez en el mundo de las ciencias sociales, a su vez dentro de las ciencias sociales hubo debates epistemológicos que continúan hasta la actualidad, ¿no? Y que en general son debates que están atravesando discusiones teóricas que existen cada vez que una persona plantea, por ejemplo, una determinada explicación o comprensión de lo que pasa en la realidad, ¿no? Ya vamos a dar un ejemplo concreto, ¿no? Eh, la, 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 porque, porque se han generado en el mundo de las ciencias sociales, a lo largo de la historia, fundamentalmente del siglo XX, como dos posturas, digamos, ¿no? Dos posturas que marcaban este posicionamiento epistemológico en torno al conocimiento científico, ¿no? La primera había como dos posturas, ¿no? La postura que enfrenta a dos teóricos de la sociología, como por ejemplo Durkheim y Weber, ¿no? Durkheim, ¿no? En su mirada estructural, funcionalista de la sociedad, Durkheim decía que para comprender la sociedad hay que entender que hay una estructura, ¿no? Preexistente a los seres humanos, ¿no? Es decir, ¿no? Algo de razón el tipo tiene, decía, la estructura social, la estructura que es la base de la sociedad, existe antes de que nazcan las personas, y una vez que las personas se mueren, los individuos, una vez que los individuos mueren, esa estructura sigue existiendo. Entonces, la, 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 la sociedad, los fenómenos sociales, tienen características estructurales, ¿no? Pero Weber decía, por ejemplo, que mirando la sociedad y los fenómenos sociales desde el punto de vista de los actores, es decir, de los individuos, ¿no? No quiero utilizar la palabra sujeto, porque tiene otras implicancias, pero digamos de los sujetos, digamos, Weber decía, no, la sociedad existe porque hay personas, individuos, sujetos, pensantes, conscientes, que todos los días con su accionar
reproducen y recrean en cada una de sus acciones sociales el funcionamiento de la sociedad, y la sociedad en sí como un fenómeno, ¿no? Es decir, la sociedad es una creación humana, depende de las personas, del accionar de las personas para seguir sosteniéndose, ¿no? Weber decía, perdón, Durkheim decía que en realidad la sociedad, la estructura de la sociedad, que a su vez tiene como un apoyador en la cultura, se mete en nuestra cabeza, ¿no? Y más o menos que es como una especie de programación, y nosotros salimos como robots que siguen esos preceptos, digamos, ¿no? Y entonces acá llegamos a un punto donde que en realidad tiene que ver con la superación de una discusión epistemológica, que tiene que ver con lo que pasa en las ciencias sociales en la actualidad, que es la convicción o la creencia, no la creencia, sino la confirmación de que los fenómenos sociales, ¿no? Los fenómenos sociales eh, eh, representan una dualidad, ¿no? Una dualidad, y en ese sentido hay una fundamental diferencia con los fenómenos físicos o fenómenos del mundo natural, que es que representan una dualidad, es decir, son dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y en ese sentido no representan, no confirman uno de los principios más básicos de la lógica aristotélica, que es el principio de no contradicción. Los fenómenos sociales pueden ser A y B al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuál es esa dualidad? Los fenómenos sociales representan la dualidad agencia-estructura. Son al mismo tiempo fenómenos estructurales y son también fenómenos producidos por agentes que en su acción, ¿no? En su agencia, ¿no? Recrean en la sociedad. Ese debate, esa discusión epistemológica en las ciencias sociales se ha producido, ¿no? Por ejemplo, en términos metodológicos, entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Eh, Ese debate epistemológico llevado al plano de la metodología, se manifestaba esta tensión, esta discusión, ¿no? En personas que decían que para poder realmente entender a la sociedad, hace falta, solamente se pueden utilizar métodos cualitativos, porque lo que hace falta hacer es comprender, entender por qué, cuál es el sentido que tienen las personas cuando las personas actúan en una sociedad. Es decir, el sentido que tienen las acciones sociales. A partir de recuperar ese sentido, se va a poder después, de algún modo, reconstruir una suerte de hermenéutica de lectura de los sentidos, de los significados que tienen las personas cuando actúan, todo el conjunto de sentidos y significados que representan la sociedad como un todo, ¿no? Inclusive en un plano estructural. Al revés, ¿no? Los estructuralistas planteaban, bueno, no, para poder describir la estructura hace falta una metodología cuantitativa que permite ver en qué proporción estadística las personas siguen una acción u otra, ¿no? Bueno, sabemos entonces que en la actualidad, cuando uno encara el estudio científico de un determinado fenómeno social, en general uno tiene que tomar o poner en juego, tanto metodológicamente hablando, tanto elementos cualitativos como cuantitativos, en algo que se conoce como triangulación metodológica, ¿no? La diferencia entre comprensión y explicación, bueno, la mirada más positivista, ¿no? Más, más del lado de esta cuestión empírica, de confirmación empírica plena, plantea esta idea de que lo que hay que hacer es explicar y por lo tanto encontrar una suerte de relación causal entre distintos factores o variables, ¿no? Digamos, entonces, como decía Durkheim en su estudio sobre el suicidio, Durkheim decía, mientras más pertenencia a organizaciones de la comunidad las personas tienen, ¿no? Menos se suicidan, ¿no? Causa-efecto, ¿no? ¿No? Bueno, la diferencia entre
o las dos posturas entre la posibilidad de la subjetividad, cómo juega la subjetividad en el conocimiento científico y en las investigaciones, tanto de la persona que se entrevista y que se conoce y que se estudia, como en la subjetividad del propio investigador, ¿no? Y después, por otro lado, el reclamo de la objetividad, digamos, ¿no? No, el investigador tiene que despojarse de todos sus elementos subjetivos, digamos, ¿no? Que tienen que ver con su identidad, con su gusto, con su orientación política, ideológica, etcétera, etcétera, para poder ser 100% objetivo y poder observar el fenómeno como si fuera un fenómeno físico. ¿No? Bueno, eh, nuevamente, la epistemología marca que en la prosecución de un trabajo de investigación, nosotros vamos a estar en un punto medio, ¿no? O sea, no en un punto medio, sino que poder hacer jugar positivamente la subjetividad del investigador y también intentar buscar objetividad en términos de la confirmación empírica de lo que hacemos, digamos, ¿no? De lo que planteamos como teorías, hipótesis, etc., ¿no? Y bueno, finalmente, acá hay otra idea, es la idea de neutralidad versus participación, digamos, ¿no? Eso está conectado con lo anterior de una manera bastante obvia. Bueno, eh, yo les voy a plantear entonces en la clase después qué capítulos son los y de qué textos hemos tomado estas ideas para que ustedes puedan leerlas y bueno, recuerden que esa es la fuente principal de conocimiento y estas clases funcionan como una suerte de introducción a eso que se plantea ahí de modo tal de que a ustedes les resulte más accesible, por lo menos así lo espero. Bueno, les mando un saludo y nos encontramos en el próximo encuentro.